amigos? Les doy la bienvenida a este programa Juicio Ciudadano, en donde hoy plantearemos como una pregunta de la ciudadanía: ¿es Nuevo León, es Monterrey una referencia para México en los campos del desarrollo social, educativo, económico? Antes de ver a las opiniones de nuestros distinguidos invitados, vamos a escuchar algunas entrevistas con relación a este juicio ciudadano. A nivel educación, Nuevo León sigue siendo uno de los estados que tiene más alto nivel de educación e instituciones de primer nivel, comparadas incluso con algunas extranjeras. Pero actualmente tenemos lo que está pasando realmente en muchas partes del mundo, no exclusivamente aquí. Es un fenómeno de confusión que surge de la cantidad de información que actualmente tenemos. La posmodernidad se caracteriza precisamente por una información abundante. Bien, bienvenidos Luis Carlos, Mariali, Rolando. Qué gusto tenerlos en este juicio ciudadano. Hoy el tema es sumamente relevante, pues es una pregunta que nos hacemos todos los ciudadanos. Algunos se preguntan si Monterrey, si Nuevo León, sigue siendo la referencia en los campos económico, social, educativo, que aparentemente en el pasado la gente juzga que lo éramos, que éramos un ejemplo nacional. Rolando, me gustaría iniciar contigo. Bueno, yo pienso que desde un punto de vista estricto, si nos fijamos en las estadísticas, nos van a seguir indicando que continuamos dentro de los primeros lugares en materia de economía, lo que en términos de ingresos representamos para el país, en materia de educación, en materia de salud. Sí vamos, los números nos van a indicar que sí, estamos en los primeros lugares. Lo que va a resultar, lo que es relevante para esta plática que estamos teniendo es el hecho de que nosotros como regiomontanos sí tenemos esa percepción de que ya no es lo mismo Monterrey de lo que era hace 10, 15 años. Y yo creo que sí lo tenemos que analizar desde diferentes puntos de vista, qué tanto han funcionado las instituciones de gobierno, qué tanto se han podido modernizar los modelos que veíamos que antes eran tan exitosos, como el modelo empresarial, el modelo que las instituciones educativas que nos han distinguido a nivel nacional e internacional han seguido. ¿Cuál es el camino que han seguido los profesionistas? Tú dices, Rolando, que los números probablemente nos digan que estamos en los primeros lugares. Ajá. Pero parece ser, Marieli, te preguntaría a ti, que nosotros éramos la referencia mexicana. Éramos el estado que de alguna manera volteaban a ver todos los demás estados como un ejemplo a seguir. ¿Tú qué opinas, Marieli? ¿Hemos perdido el ser ejemplo? Yo pienso que, como dice Rolando, sí seguimos siendo ejemplo en muchos indicadores sociales o económicos. Sin embargo, me preguntaría, ¿a costa de qué? ¿Qué hemos perdido en ese camino? O sea, ¿a costa de qué hemos logrado esos indicadores? Y me preguntaría algunas cuestiones relacionadas con la desigualdad social. Por ejemplo, en los últimos 20 años se ha incrementado la desigualdad social. La polarización entre los que tienen más recursos y los que tienen menos es mucho mayor de lo que vivieron nuestros abuelos o nuestros antepasados. Yo preguntaría, bueno, ¿qué condiciones se han generado a partir de esta desigualdad social y de qué forma han repercutido en los diferentes ambientes que ya influyen en la vida cotidiana de las personas? Fíjate, Mariel, esto que mencionas es muy importante. A mí me gustaría hacerle una pregunta a Luis Carlos, porque no hace mucho tiempo viví la experiencia de estar en 3 estados de la República, en Jalisco, Sinaloa, Querétaro, y me llamaba la atención que conversando como con un grupo de gente, después de algunos eventos, se cuestionaban seriamente si enviar a sus hijos a estudiar a Monterrey, como parece que en el pasado era el sueño de cualquier persona de otro de los estados pensar en que su hijo estudiara en las universidades de Monterrey. Cualquiera que ésta sea, inclusive las universidades públicas. Luis Carlos, ¿tú piensas que se nos ha deteriorado esa imagen que teníamos de que los estados voltearan a vernos a nosotros, con la posibilidad de que sus hijos recibieran una educación y sobre todo un ejemplo de la forma de ser del regimontano, del neoleonés, que era escuela para ellos? Yo creo que sí, y lo escuché hace algunos años, no sé cuántos, 10, 15 años.
en labios de un empresario ya mayor, ¿verdad? Que decía, oye, ya los neoloneses, los regiomontanos, ya no somos lo que somos ante los vecinos, ante el resto del país. Hemos perdido aquella imagen de gente sencilla, gente veraz, gente confiable, gente honesta. Al contrario, ya nos ven peor que a los defeños, ¿verdad? Dicen, en vez de veraces, pues mentirosos, en vez de honrados, pues trácalas, ¿verdad? En vez de decentes, pues no tan decentes, y así. Y eso nosotros más que nadie, más que como nos ven de fuera, nosotros los que vivimos aquella época y sabemos que así era, efectivamente, así era el regiomontano, pues nos da mucha tristeza porque sí vemos que ahora eso pues ya no es así. Sí, inclusive, bueno, lógicamente Mariel es muy joven, pero hoy nos hemos ganado el mote de ser la capital de los table dance, la capital de los casinos, la capital de la frivolidad, y es preocupante. Mariel, ¿tú qué opinas de eso? A lo mejor no tienes tanto la referencia de hace 20 años como lo mencionaba Luis Carlos, pero ¿qué tanto esa imagen de esa cultura de trabajo, de esa cultura del ahorro, de esa cultura de la austeridad, la hemos extraviado en el camino de un progreso en donde de alguna manera hemos perdido valores básicos? Sí, yo creo que sí es muy cierto. Hay un investigador muy reconocido de la Universidad de Harvard que escribió un libro recientemente y habla precisamente de cómo los papás que intentaron darle lo mejor a sus hijos y cuidarlos y tener una cercanía personal con ellos, han generado personas frívolas, frágiles, egoístas y conformistas. Y estas características creo que están reflejadas en los intereses principales de muchas personas actualmente. Entonces, ¿cuál será la clave que tenemos que ir pensando al nuevo reto que se va presentando para poder responder de una manera diferente y que el hecho de que antes, por ejemplo, nuestras personas que vivían antes tenían una austeridad o un estilo de vida diferente y ahora con ese afán de darle lo mejor a nuestros hijos o a las futuras generaciones, se ha convertido en algo que desvirtúa sus principios o sus valores con su calidad humana? Antes de profundizar en las causas, a mí me gustaría que este juicio ciudadano entrara en receso.